Es decir, pausa. Miren el siguiente gráfico y enseguida estamos con David Cano, de Analistas Financieros Internacionales, porque la clave fundamental de ese Volcker, de ese movimiento de Volcker-Powell, es que la pausa en la subida ya ha llegado, pero el mercado empezó a asustarse cuando le escuchaba decir que va a ser más larga esa pausa de lo que esperaba el mercado. Cuando el mercado, fíjense, dos gráficos más para allá y luego volvemos al texto. Fíjense, el siguiente, que es uno de los textos, no, el siguiente, aquí. Miren el siguiente gráfico, el siguiente, aquí. Lo que espera el mercado, que contradice lo que dijo Powell, por eso ayer la caída, hoy recuperación del mercado, a la espera de bueno, que dudará, ¿no? Está en este gráfico de Bloomberg. Es la clave fundamental esta mañana. El mercado espera que Powell nos haya mentido o que Powell no tenga la razón. Es decir, la inflación es pasajera, 5,25. Voy a pausar, pero no voy a bajar, 75 puntos básicos. Fíjense el movimiento que espera el mercado. Pausa en la reunión de junio, pausa en la siguiente reunión, Jackson Hole, y viene Jackson Hole, y lo que espera el mercado es que Powell nos diga en Jackson Hole, donde suele ya explayarse de otra manera, que la recesión es profunda. Que hemos tenido un primer trimestre, segundo del año, de recesionario ahora, abril, mayo, junio, que corresponde con la reunión siguiente de la Reserva Federal, y que hemos tenido otro siguiente trimestre que está muy cerca también del movimiento negativo y por tanto de la recesión técnica, que sería julio-agosto, reunión de Jackson Hole, septiembre, donde tendríamos cubierta, donde tendríamos finalizada esa recesión. Lo que espera el mercado es pausa, 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 descenso, descenso, descenso. De tal manera que tuviéramos antes de acabar el año una caída de 75 puntos básicos por la recesión, dejando los tipos de interés en el 4,5. ¿Cuándo? En diciembre del 23. Powell dijo que ni de broma, que ahora mismo no hay opción de eso, salvo que la inflación baje al 2%, que es lo mismo que decir que solo va a bajar al entorno del 2% si hay una recesión profunda muy dura en este trimestre en el que estamos y en el siguiente, y los datos no le están diciendo eso. Sobre todo en materia laboral, aunque a la pregunta alrededor de cómo se estaba comportando en materia laboral la economía norteamericana, sí que dejó entrever que algo de caída del empleo iba a haber, sobre todo por lo que habíamos visto con los holds en Estados Unidos estas últimas 2 semanas, es decir, los puestos de trabajo, las posiciones abiertas, pero que eso no tenía por qué reflejarse en la tasa de desempleo. De tal manera que la clave fundamental está en que Powell, y lo que contradijo o lo que cambió la fotografía del mercado es que es 1, 1, 1, 1, que al menos 4 movimientos de pausa o 2, 3 movimientos de pausa, y si la inflación todavía se quedara en el entorno del 4,25, del 4,50, del 4,15, en ese entorno, lo que planteaba Powell es pausa, 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 subida. Ojo, porque eso sí cambia mucho la fotografía de los inversores, sí cambia mucho la fotografía de lo que los analistas nos están diciendo. Si aquí hay un movimiento de subida de 25 puntos básicos a 5,50 porque la inflación no cede, significa que la recesión se ha medio evitado. ¿Qué es lo otro que sorprendió en la jornada de ayer con esta fotografía de lo que espera el mercado? Lo otro que sorprendió ayer por parte de Jerome Powell es decir que él, como opinión personal, pero no como opinión del FONC, considera que no va a haber recesión. Dijo que iba a haber un crecimiento suave, es decir, una especie de slow landing, no landing, sino que va a ser muy suavecito, pero que el resto de compañeros, o que la mayoría de los compañeros del FONC, apuntaban a una recesión suave, a mild recession, pero no él, que consideraba que con los datos económicos no iba a haber una recesión, lo cual llamó la atención, sobre todo por ese entorno en el que el presidente quiere mostrar en público una opinión personal para ponerse una especie de medallita dentro de 6 meses si Estados Unidos ha evitado la recesión. Ojo al movimiento de Powell ayer, muy egocéntrico en ese entorno. Vamos al gráfico anterior